buen jueves, chicos, ¿cómo les va? Es un privilegio para mí poder compartir, como todos los jueves, la palabra de Dios, y en esta ocasión no va a ser por medio de cara a cara o todos sentados alrededor nuestro y jugando y compartiendo una merienda, sino que lo vamos a hacer, al menos hasta que se pueda, hasta que las autoridades no lo permitan, de manera virtual. Como veníamos hablando con los chicos del grupo, vamos a comenzar a leer el Evangelio de Marcos. No el Evangelio que escribió el profe Marquito, no. El Evangelio de Marcos, que era uno de los discípulos, fue uno de los discípulos de Jesús, el cual Dios utilizó para que, mediante su escritura, dejar en la Biblia cosas que nosotros debemos comprender de la vida de Jesús, cosas que debemos aprender y hacer según su enseñanza y lo que Dios quiere que nosotros comprendamos en su Evangelio, que es a Jesús que vino a salvarnos y que pagó por nosotros el precio en la cruz, como siempre hablamos, y que resucitó el tercer día y que está vivo y nos está esperando y que quiere tener una relación con nosotros. Pero sin más ni hablar, vamos a comenzar a leer el Evangelio de Marcos, y comienza así, dice: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito en Isaías, el profeta: he aquí yo envío un mensajero de delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Vos que clama en el desierto, preparar el camino del Señor, enderezar sus sendas. ¿Qué pasó? El Evangelio comienza así, comienza citando algo que estaba, citando quiere decir relatando o escribiendo a alguien que ya había escrito algo hace muchos años atrás, y estaba hablando del profeta Isaías, que decía que había una persona que iba a clamar, que iba a preparar el camino, o sea, para que cuando venga Cristo, digamos, pueda expresarse, y muchas personas iban a creer en una manera de que Dios actúa, siempre prepara nuestro corazón con muchas cosas y después nos enseña, nos capacita, y obviamente así también llegamos a su conocimiento, a saber de lo que hizo Cristo por nosotros. Pero esto nos revela una cosa, que todo lo que está escrito en la Biblia, todo lo que está escrito en este libro, que es un libro que Dios te lo regaló a vos, se va a cumplir. Entonces, qué bueno sería que nosotros ya conozcamos las cosas que se van a cumplir para saber cómo actuar. Pero sigue así, esta voz que clamaba en el desierto era ni más ni menos que Juan el Bautista. Este Juan el Bautista era un muchacho particular, ahora lo vamos a leer. Dice: bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él, o sea, venían a él todas las personas de la provincia de Judea, de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. ¿Qué pasaba? Había gente que venía y eran bautizados en el río, las personas se sumergían y salían como una expresión de que se habían arrepentido de sus pecados, que iban a dejar las cosas malas y que iban a hacer las cosas que a Dios le gustan. Y eso es lo que muchas veces nosotros podemos hacer, digamos. Si tenemos algo en nuestro corazón que está mal, tenemos que arrepentirnos, pedirle perdón a Dios y volver a hacer las cosas bien, que es lo que quiere Jesús con nosotros, con nuestra vida. Y este muchacho, Juan el Bautista, era una persona reconocida en la sociedad, pero fíjense, era un muchacho muy particular, y esto es lo que me llama mucho la atención. Dice que Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Y fíjense, comía langostas y miel silvestre. ¿Y qué hacía Juan el Bautista? Lo que hacen y lo que hacemos muchas personas que conocemos a Dios, que digamos que si las personas no se arrepienten de sus pecados, van a tener una condenación, que es el infierno. Si nosotros hacemos las cosas malas y todavía no lo hemos confesado y confiado en el Señor Jesucristo, nos espera un gran castigo y no vamos a estar en el cielo con Dios. Eso era lo que Juan el Bautista, a su entender ahí en ese momento, era lo que predicaba que se arrepientan de sus pecados y que vuelvan al camino de Dios. Pero ¿qué pasó? Fíjense, algo que decía Juan, que iba a suceder, que iba a acontecer. Fíjense, dice: viene tras de mí alguien que es más poderoso que yo, a quien yo no soy digno de desatar
agachado, encorvado, la correa de su calzado. Y dice que no era digno de desatar el calzado del Señor. O sea, ¿saben qué? Antiguamente, cuando alguien llegaba a una casa, el siervo era el encargado de desatarle el calzado y lavarle los pies. Al menos eso es lo que está escrito en muchos comentarios sobre la cultura de esos tiempos. Y fíjense que Juan el Bautista decía que ni siquiera él estaba a la altura de esa persona que podría llegar a lavarle los pies. Una manera de decir, yo no soy nadie comparado con Jesús. Y pensando en esto también podemos decir que hasta incluso yo, digamos, yo no soy nadie comparado con lo que puede enseñarte la Biblia misma, digamos. Así que, chicos, lean la Biblia. Yo, la verdad, os bautizo con agua, pero el que viene atrás de mí os bautizará con el Espíritu Santo. ¿Y de quién está hablando Juan? Está hablando de Jesús, de ese Salvador nuestro que nosotros confiamos, que nosotros amamos y seguimos y le contamos a ustedes, chicos, de lo que hizo en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque a la verdad Juan bautizaba con agua solamente como expresión, como un simbolismo de que se habían arrepentido de sus pecados. Pero eso no nos salva de la ira del Padre contra el pecado, porque el pecado está en el corazón. Solamente hay una persona, el cual es únicamente buena, el cual murió por nuestros pecados, el cual nos puede llevar a tener una relación con Dios. Y esta persona era Cristo, y de ese hablaba Juan el Bautista. Juan decía que este viene después de él, pero era antes que él. Y eso me recuerda al Evangelio de Juan, que dice, comienza el Evangelio de Juan diciendo esto, escuchen, en el principio de todo, era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Está hablando de Jesús mismo, de nuestro Salvador, el que nosotros podemos confiar y creer. Y sigue el relato diciendo, fíjense lo que había pasado. Aconteció que en aquellos días, luego de un tiempito, fíjense lo que pasó, que Jesús, el mismo Jesús del cual hablaba Juan, fue bautizado justamente por Juan en el Jordán. Y esto a mí me llama mucho la atención porque me hace preguntar una cosa. ¿Por qué si nosotros decimos que Jesús no cometió pecado, se fue a bautizar? O sea, ¿qué es lo que fue a hacer? Porque lo que predicaba Juan el Bautista era que se arrepientan de sus pecados y se bauticen, digamos, o sea, se iban a bautizar por agua. Y los bautizaba así, de esa manera, que se arrepientan de sus pecados, le decía. Pero Jesús no había cometido pecado. De hecho, nunca cometió pecado, no se encontró falla alguna en él. Y yo creo que Jesús vino a cumplir lo que el Padre había mandado hacer. Y este hecho de Jesús mismo siendo bautizado por Juan fue relatado también en otro evangelio, en el evangelio de Mateo, con un poquito de más detalle. Y fíjese lo que pasó. Vamos a leerlo. Eso está en el capítulo 3 de Mateo, versículo 13, y lo relata así, dice: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán. O sea, vino hacia Juan, dice, para ser bautizado por él. Mas Juan no quería bautizarlo, se lo oponía diciendo, pará. Y fíjense cómo es muy gracioso porque le dice, yo necesito ser bautizado por vos. No, y tú vienes a mí para que yo te bautice. Y Jesús, con la humildad que tenía, dice, deja ahora, porque así conviene, para que cumplamos toda justicia. Toda justicia. Cuando pensamos en esto, pensamos que
Jesús mismo se fue a bautizar y fue a cumplir lo que estaba escrito en la Escritura, porque como venimos diciendo, todo lo que está escrito en la Escritura se cumple. Y Jesús vino a cumplir justamente lo que estaba escrito en la Escritura. Y él se fue a bautizar. Bien. Y miren lo que pasó cuando se bautizó el Señor. Dice que, y luego, cuando Jesús subía del agua, vio abrirse los cielos y el Espíritu como paloma descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Dice, Dios mismo expresaba, y había voz ahí, yo no puedo imaginar, digamos, cómo fue, pero que la voz de Dios hable y diga: este es mi Hijo amado, marcando ¿a quién? A Jesús, que estaba siendo bautizado, que estaba cumpliendo con lo que le había mandado el Padre, con lo que estaba escrito en la Biblia anteriormente. Toda la Biblia habla de él, y diciendo que él estaba alegre, estaba complacido, estaba orgulloso de su hijo, de lo que había hecho, que justamente empezó a obedecer a su padre, a Dios, estaba obedeciendo a Dios. Y para terminar lo que venimos dando, bueno, que hoy leímos el Evangelio de Marcos, del capítulo 1, versículo 1 al 11, y vimos esto que había acontecido con Juan el Bautista y Jesús mismo. ¿Qué nos podemos llevar nosotros de enseñanza de esto? Es que el único medio entre el hombre que es pecador, que es mentiroso, que no obedece a las autoridades, tampoco como niños no obedecen a sus padres, que el hombre que tiene engaño en su corazón, que miente, que siente envidia, esa persona no puede estar con Dios. Y el único que puede permitir ese paso del hombre a Dios es Dios mismo. ¿Y cómo lo hizo Dios? Como el hombre no podía llegar nunca a Dios, envió a su Hijo Jesús a buscarlo. Pero para que pueda suceder eso, tiene que haber un verdadero arrepentimiento, que es cuando, si yo me arrepiento de mis pecados y creo que Jesús vino a buscarme y a salvarme, el Espíritu de Dios viene a morar en nuestro corazón, se viene y se mete en nuestra vida, y es el mismo Jesús viviendo en nuestra vida en quien nos va a llevar al Padre. Y ese es el Espíritu, y ese es el bautismo que dijo Juan el Bautista: el que viene tras de mí, el cual es más poderoso que yo, ese va a bautizar con el Espíritu. Entonces, cuando nosotros creemos en Dios, somos sellados por Dios. Es como si Dios sabe las personas que van a estar con él, y entonces, ¿qué hace? Le pone una marquita. Una marquita, es como cuando vos vas a la pileta, ¿vieron que te ponen una marquita para saber que vos podés entrar a la pileta? Bueno, es lo mismo. Nosotros, para entrar al cielo, necesitamos tener a Dios mismo en nuestro corazón. Y esa es la forma en que nosotros podemos acceder a Dios, a través de Jesús. El Espíritu Santo nos marca y nos sella para que nosotros podamos tener acceso. Es como la pileta, digamos, si no tenés el sellito, por más que te quieras colar, alguien te ve, te va a sacar. Teniendo en cuenta eso, chicos, lo que tenemos que hacer es creer y también pensar en obedecer a Dios y en las cosas que quiere que hagamos Dios. Fíjense, uno de los ejemplos que a mí me gusta pensar es que Dios le dijo que sentía alegría de su hijo, que tenía complacencia, de que sentía gozo, que estaba orgulloso de su hijo. Nosotros también podemos hacerlo primero con Dios, pero también Dios nos dio y nos puso a nuestros padres, a nuestros tíos, a nuestros abuelos, a las autoridades del país, que le dicen las cosas que tenemos que hacer. Entonces la pregunta es: ¿estás siendo obediente? Saben que nosotros debemos ser obedientes. Y también fíjense que debemos ser obedientes también a nuestros padres, a lo que nuestros padres nos dicen que debemos hacer. Ordenaste tu cuarto, no pelees con tu hermana, leíste hoy, no salgas a la calle, muchas cosas que vos sabés que tu papá te manda que hagas. Y vos los obedeces. Fíjense que es re importante para Dios que nosotros seamos obedientes. Incluso en los primeros 10 mandamientos que le da Dios al pueblo de Israel,
está un mandamiento, que eso lo podemos leer, ¿se acuerdan de los 10 mandamientos? Está en Éxodo 20, que dice, el Éxodo 20, el 12 dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Y pensaba en que Dios nos mandó a que nosotros seamos obedientes. Y también tiene una promesa, que nos va a alargar y vamos a tener una vida de largura, de plenitud. Es una promesa de Dios y nosotros podemos cumplirla. Así que por más que seas chiquito, tenés que ser obediente. Y también obedecer, digamos, a las autoridades, a lo que nos dicen, porque ellos nos están cuidando y Dios las puso ahí para que nosotros nos cuidemos. Así que si dicen que no salgas a la calle sin tapaboca, no salgas a la calle si no te tapaste la boca, no frecuentes lugares donde haya mucha gente, trata de tener mucho cuidado y obedecer, digamos, a esos padres, para que Dios también pueda tener complacencia de nosotros. Bueno, chicos, esto era todo por hoy. Muchas gracias por prestar atención, son unos pequeños minutitos, espero que les haya gustado y los vemos el jueves próximo.